cuando la situación se pone inestable. Pero esto que vos decís, Paulino, es interesante, ¿no? Cómo la política no sintetiza y no logra poner, bueno, en un ordenamiento el devenir de las circunstancias, ¿no? Ahora, una situación como la que está viviendo la Argentina en este momento, ¿no amerita un mensaje al país? Sí, claro. Del propio presidente de la Nación? Pero claro que sí, que está en Paraguay hablando del crecimiento de la Argentina, allí en el Mercosur. Las cadenas nacionales que han sido tan vapuleadas también durante el kirchnerismo, ¿no sería en este momento realmente necesario? Yo creo que sí. ¿No son necesarias para este tipo de situaciones? Para calmar, para indicar, para mostrar, para contar cuál es el camino que va a tomar la Argentina. Siempre y cuando tengas que contar. Bueno, y tengas medidas que tema. anunciar, ¿no es cierto? Bien. Porque, a ver, hay un principio y una máxima en la comunicación. Hay peor comunicación que la que no comunicar, que es comunicar nada. Claro. Ahora, el gobierno se ha especializado en eso. Cada vez que comunica que nada o poca Otra cosa. O por lo pronto lo que comunica está muy por debajo del nivel de expectativas que crea en la previa. Sí. Aquel fin de semana frenético donde se especulaba con un casi golpe de timón y una idea de reordenamiento general de gobierno que terminó siendo en un recambio de ministro de Economía. Entonces, creo que el gobierno está chocando contra sí mismo y está asistiendo además a un desgaste que le están propinando los propios. Claro. Empezó Cristina a marcar el territorio. La oposición hoy, frente a la idea de un llamado a un acuerdo, planteado por Kicillof casi de manera desesperante, el mismo que hoy reunió o se reunió con 3 intendentes de Juntos por el Cambio, que vamos a contar en un ratito, ese mismo oficialismo, digamos, Sí. fue el que no votó, ni acompañó, ni apoyó lo que sí votó la oposición, que fue el acuerdo con el fondo para evitar el default en marzo. Entonces la oposición dice, no, nosotros ya hicimos nuestro aporte. Ese aporte que ni siquiera ustedes estuvieron dispuestos a hacer. Claro. Ahora no nos vengan a buscar 4 meses después con una situación infinitamente peor, autoinfligida, porque nada de lo que se validó con el fondo, la hoja de ruta mala, buena, regular, no importa, para evitar el default se cumplió. Claro, claro. Ni siquiera lo militó Alberto Fernández. Ahora, ¿y qué podría hacer la oposición en una situación como esta? También esa es otra de las preguntas. Bueno, la oposición dice, al Congreso vamos, a otro lugar no, porque además... Bueno, pero en el Congreso están, no necesitan llamarlos al Congreso. Sí. ¿no? Comparto en un todo con vos, Elio, porque además ahí es donde no hubo política. Claro. Hubo 2 leyes que se votaron en un año no electoral. Esto es inédito y está mostrando naturalmente la debilidad institucional en la que entró la Argentina. En un año no electoral solo votó 2 leyes, 2. Y la más importante, el acuerdo con el fondo, la votó de manera escindida el oficialismo, dividida. Claro. Y un tercio de diputados y senadores y un poco más no lo votaron al proyecto y la hoja de ruta del presidente y del gobierno, a quien ya en extraordinarias no le votaron ninguna de las 18 leyes que había enviado porque ni siquiera se pudieron juntar en enero y febrero y después no pudieron constituir comisiones hasta entrado el mes de junio. Entrado el mes de junio. Insisto, 2022, año no electoral. Esto habitualmente puede ocurrir, no debe, pero puede, y ha sucedido, en años electorales. Claro. Sí. Porque todo lo tiñe. Pero en un año no electoral es inédito. Es inédito. No Y hay eso está excusa. sucediendo este año. Bueno, y veremos qué pasa en la calle, que es otro de los termómetros. Seguramente con los móviles ustedes estarán en esta tarde con toda la información. Así que tienen un gran programa por delante, seguramente. Gracias, Hugo, como siempre, enorme placer. Almorzar, vaya. Gracias. Beso grandote. Hasta Titánica mañana. tarea y muy buena porción. Bueno, Hasta muy mañana, amable, señor. igualmente. Chao. Los móviles, la calle, Diego Lewen, bienvenido, señor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Había poco movimiento, pero en 10 minutos aquí en la Casa Rosada ingresó a las 14:23 el ministro del Interior, Guado de Pedro. Minutos antes había ingresado el gobernador de Formosa, Gildo Infran, y también el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley. 7 minutos después de que ingresó Guado de Pedro, es decir, a las 14:30, ingresó aquí el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Todavía estamos tratando de chequear la información de quién se va a reunir con quién y cuáles van a ser los temas a tratar, pero hasta el momento esos son todos los funcionarios y gobernadores que están en el interior de la Casa Rosada en estos momentos. Frenéticas reuniones aquí y allá. Querido Nacho Damonte, bienvenido, señor. Buenas tardes. Paulino, bueno, una mañana, mediodía y media tarde ya agitada en el Ministerio de Economía. Pasó de todo acá, Paulino. Hubo reuniones de equipo económico de la ministra de Economía, Batakis. Después de eso, sorpresivamente, una reunión de 3 gobernadores. Hablamos del gobernador de La Pampa, de Santa Fe
y de Formosa, que estuvieron junto con Mansur con la ministra de Economía. Nosotros conversamos con Perotti, quizás después más tarde con tiempo podés escuchar la nota, y yo le pregunté muy claro, Paulino, acerca de lo que vos comentabas recién. Esta versión que primero refrendó Kicillof con la idea de quizás lograr un gran acuerdo nacional con la oposición. Bueno, el gobernador de Santa Fe, Perotti, afirma que es necesario conversar con todo el arco político para poder salir lo más rápido de esta crisis, y afirmó que hoy en día, en estos momentos, la crisis del dólar está dejando al argentino sin precios. Así que eso fue lo que dijo el gobernador de Santa Fe, que fue el único que habló. No está Mansur, no está Catopois, no está Gómez Alcorta. La única que queda aquí es la ministra de Economía, Bataques. Impecable, querido Nacho. Mientras tanto, Jero, ¿qué pasa en la City porteña? El corazón neurálgico de la crisis a la que está sometida el propio gobierno y que nos impregna de tensión a todos y cada uno de los argentinos. Jero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ya ha bajado un poquitito el precio del dólar blue. En este caso estamos hablando de 3.35 para la venta, 3.25 para la compra. Esto va fluctuando, se va moviendo permanentemente el precio del dólar en el mercado paralelo. Esta es la situación ahora en la City porteña. Dólar que de todas maneras está más de 15 pesos por encima del cierre de ayer. Está bajando respecto al pico de 3.40 que llegó a tocar, casi 3.40, 3.38. Está en una brecha de edad del 150%. Es inaudito, imposible de sostenerla. Insostenible en el tiempo. Bueno, por estas horas todo parece insostenible. Ojo con eso. Tras esta fantástica primera aproximación, una tarde caldeada, caliente, intensa, de definiciones, bien vale una imagen. La imagen del día, con Helio, como cada tarde. Ahí está, y la imagen del día es de una fábrica, se llama Poliuretanos Woodbridge. Es una fábrica que tiene su origen en Canadá, de 1978, tiene varias filiales en 10 países, pero solamente en Argentina le pasa lo que le está pasando ahora. ¿Qué es? Que no es tan diferente a lo que le está pasando a muchas empresas. Te lo venimos contando día a día, pero hoy es más explícito. ¿Por qué? Porque lo que han decidido desde esta fábrica es mandarles un duro comunicado a sus proveedores para explicarles cuál es la situación que están viviendo en este momento. Ellos fabrican, entre otras cosas, apoyacabezas, apoyabrazos, poliuretano para el interior de los autos, algo que utilizamos todos tanto, y le entregan desde el Parque Industrial de Pilar a distintas automotrices. Bueno, le entregaban por lo menos cuando podían, porque hoy ya en esta Argentina no lo pueden hacer. Vamos a ver la carta y el comunicado que ellos enviaron, echando principalmente la culpa a la resolución del Banco Central de la República Argentina, la 7532, de la cual estamos hablando todos en estos días. ¿Por qué? Porque es cuando cerró directamente el Banco Central el grifo para las importaciones. No le dio más dólares a las empresas para que puedan traer importaciones. Y dice, el Banco Central, el 27/6, publicó la comunicación en referencia a la 7532. Debido a esto, la posibilidad de PWA, que es esta empresa, de realizar pagos al exterior se ha visto fuertemente impactada, incluso para realizar pagos correspondientes a importaciones. Y atentos con esto, que ya hemos recibido en nuestra planta y con fecha de pago vencida. Es decir, no solamente tienen un problema porque hoy no pueden entregarle a sus proveedores acá, sino que además no le están cumpliendo a sus proveedores en el exterior, no les están pagando, con todo lo que esto implica para ellos. Si rompen el sistema de pago, si rompen su credibilidad, después cuesta recuperarse, aún tratando de explicar lo que pasa en la Argentina. Y sigue, bajo estas restricciones y ante la imposibilidad parcial de cumplir con los plazos contractuales establecidos, estamos recibiendo la negativa de nuestros proveedores, particularmente de productos químicos, que no podemos reemplazar completamente por producción local, a abastecernos con la consecuente parada de planta, hecho que va a ocurrir a mediados de septiembre próximo, dependiendo de la demanda de nuestros clientes. Es decir, están anunciando que paran la planta en septiembre porque ya no tienen nada más para producir. En un contexto donde muy bien vale la pena poner el prisma aquí y, por cierto, de allí la importancia de que sea la imagen del día, donde están faltando vidrios, ya lo habíamos dicho, donde hay perfumes que están escaseando, donde hay nuevos productos de electrónica que no están llegando, donde están faltando materiales para la construcción, donde los comercios no tienen precios, donde hay problemas con el abastecimiento de medicamentos en algunos casos. La cámara que nuclea los
proveedores de insumos médicos ha hecho un planteo y un reclamo formal incluso ante el Banco Central para que le liberen dólares, porque de lo contrario va a haber patologías que no se van a poder trabajar ni tratar en tiempo y forma. Donde podrían faltar baterías para celulares, pero también para los vehículos, donde faltan neumáticos desde hace ya mucho tiempo, con una balanza comercial que además pasó a ser deficitaria, según el último registro del INDEC, el de ayer nomás, respecto al mes de junio, el mes pasado, donde la Argentina, entre lo que le vendió al mundo y lo que compró, perdió 115 millones de dólares. No solo no juntó, como venía ocurriendo, con un superávit comercial que estaba en cerca de los 15.000 millones de dólares, tanto 2020 como 2021, sino que además tuvo que sacar dólares de los que no tiene en el Banco Central. Y así todo con importaciones tabicadas, aunque con un cepo ampliado a partir del 27 de junio, que veremos qué resultado da en julio. Porque la contracara a eventualmente tener artificialmente un superávit comercial es el faltante, es la escasez y es la inflación de costos y por tanto que termina en precios. Por lo tanto es la aceleración de una dinámica muy perjudicial que es la de inflación. Todo esto además en un contexto donde hubo déficit fiscal en junio, Helio, muy alto. Volvimos a un déficit fiscal alto de 337.234 millones de pesos. O sea, al Estado le faltó entre lo que recaudó y lo que gastó, le faltaron 334.000 millones de pesos antes de pagar intereses de deuda, que no son pocos, son muchos. Patakis no va a poder superar de acá a fin de año, es decir, de julio, el mes que estamos transitando, a diciembre, 6 meses completos, un déficit de 1,1 billón de pesos. Esto es 3 veces el déficit que tuvo en un solo mes, el mes de junio. 3 veces. Sin el descalabro macroeconómico que estamos viviendo en las últimas 3 semanas. Con lo cual, no va a poder prolongar lo que le pasó en junio durante 6 meses, solamente va a tener inexorablemente que reducir al menos a la mitad en el mes a mes el déficit del último mes de junio. Pero en el medio pasaron cosas, todas estas que venimos contando. Y a esto hay que sumarle que lo venimos avisando desde el principio. El segundo semestre siempre es el más difícil para la Argentina en términos de dinero, de ingreso de dólares, sobre todo. Correcto. Porque sabemos que los dólares genuinos en la Argentina ingresan sobre todo hasta el mes de junio. En julio empiezan a aplacar, en agosto ya un poquito menos y de ahí hasta diciembre, ¿no? Así que a esto le agregamos esta dificultad, ¿no? Que el gobierno dice, como hay muchos que retuvieron, que no liquidaron porque creen que van a devaluarse más temprano que tarde o porque apuestan a un precio internacional más alto, aún del que tienen, no importa las razones, o porque no quieren quedarse en pesos en este contexto, liquidando un dólar que para el productor en muchos casos es un dólar de 80 y pico en el caso de la soja, ¿no es cierto? Y que, perdón, cada día empeora la situación y se pone más difícil porque la brecha es cada vez más grande. Además, efectivamente, con lo cual digo, esa retención que le es natural en términos de preservación, salvo lo que tiene que pagar y por lo tanto vende para pagar, está generando que en el gobierno algunos digan, bueno, en algún momento van a tener que liquidar. Sí, pero hay que crear un clima para hacerlo. Claro. En este contexto, efectivamente, hoy es menos probable que liquiden respecto a ayer. Sí. Y mañana parecería que va a quedar más lejos todavía si la dinámica no se corta. Y te diría que hora a hora. Sofía Diamante está en la redacción, la gran Sofía Diamante, nuestra colega, compañera, periodista, y Germán Fermo, que es economista. Quiero sumar a ambos, queremos sumar a ambos. Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Verdadero placer. Buenas tardes. ¿Qué se sabe, Sofía, a esta hora de los movimientos de Batakis? ¿Todo termina y concluye en un anuncio que hubo y no más que eso? Sí, un anuncio que se esperaba tal vez con alguna profundidad mayor, optimista. Algunos decían, no, la verdad que no, es lo que se esperaba, era poca información. Finalmente, ¿qué es lo que se anunció? Bueno, que va a haber un tipo de cambio diferencial, pero solo para los turistas que llegan al país, que no sabemos bien cuál es la diferencia con lo que ya había antes, que recordemos, en octubre el Banco Central habilitó a los turistas que llegaban a abrir una cuenta bancaria y poder vender esos dólares a un tipo de cambio más alto que el oficial, al tipo de cambio del MEP, que ningún turista que llegó al país abrió una cuenta bancaria. Se supone que ahora es más fácil porque no hace falta abrir cuenta bancaria, sino que pueden ir con su pasaporte, su pasaje a un banco o una oficina de cambios y les van a dar un tipo de cambio mejor. Vamos a ver si esto ayuda en algo la situación. Por ahora no se ve,
sobre todo porque esos dólares que el turista va a ingresar al país no van a ir a las reservas del Banco Central, que supuestamente era una de las razones por las cuales se impulsaba tener un tipo de cambio diferencial, que el Banco Central reciba dólares. Así que ese anuncio, la verdad que tiene gusto a poco y lo estamos viendo reflejado en los valores del dólar, que no paran de subir, que hoy subieron 21 pesos el blue, ayer ya había subido 16, anteayer 10 pesos, y cada vez decimos, bueno, ¿hasta cuánto más va a subir? Ahora, la pregunta, Germán, en este caso sería, ¿qué tipo de anuncio o qué tendría que suceder para calmar esta situación que está, económica que estamos viviendo? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que tiene una sola respuesta. Tenés que mandar una señal fiscal contundente, un shock fiscal, achicamiento del gasto público, que te reduzca el déficit y de esa forma que el mercado mundial y los argentinos en particular entiendan que va a aflojar la emisión de pesos. No se me ocurre otra señal que esa, básicamente. En el medio podés intentar toda clase de regulaciones, pero somos todos argentinos, hace años que todos vivimos acá. Cuando el argentino se empieza a acelerar psicológicamente, se convierte en algo muy peligroso. Por lo tanto, daña y se daña a sí mismo. Por lo tanto, para frenar esa aceleración que a esta altura ya es muy peligrosa, se me ocurre una sola opción. Argentina, en mi opinión, tiene dos decisiones a tomar. En el cortísimo plazo, un shock fiscal. No se me ocurre otra cosa. En el mediano plazo, y si querés ya pensando en el próximo gobierno, pues no creo que ocurra en este gobierno, Argentina necesita un cambio rotundo de modelo económico. El modelo que hoy tenemos ya no funciona más, está absolutamente agotado. Y el problema de no hacer estos ajustes es que en economía, cuando esquivás los ajustes, la economía se encarga de ajustarte igual. Fíjate lo que está pasando con la inflación, con el dólar. La economía te dice, si no me ajustás, voy yo y ajusto de todas maneras, y es lo que estamos viendo. Y este segundo ajuste suele ser dramático, suele ser peor. Por lo tanto, creo que es importante parar la pelota, que el gobierno lo haga y realmente entienda que va a tener que pagar un costo político, lo tiene que pagar, y si decide no hacerlo, la aceleración inflacionaria yo creo que es el peor de los costos políticos, especial en un país tan especial como el argentino, con esa experiencia tórbida que tenemos en materia de inflación. Por lo tanto, mi sensación es que el gobierno, le llegó al gobierno el momento de aceptar un costo político importante y decidir en consecuencia. Esta crisis se puede frenar, pero con la señal adecuada, y no se me ocurre otra que no sea una señal fiscal contundente. Sofía, en ese contexto, en términos fiscales, se había pensado la idea, que no es contundente, pero es una señal, de segmentar las tarifas. Está abierto el registro, ya empezó la segunda etapa a inscribirse, va a tener una reapertura a fines de julio. Lo hicieron hasta aquí poco más de 2 millones, me lo vas a después actualizar, Helio. Pero da la impresión que quedaba corto igual. Ahora, hay un tema ahí desde cuándo rige esa quita de subsidios plena para el segmento que no esté en condiciones de seguir recepcionando subsidios. Porque en la idea de Guzmán era junio, para eso las audiencias públicas